la sociedad mapuche se organiza en forma de linajes que se manifestaban tradicionalmente en los apellidos. Después eso se rompió de alguna manera porque no quedan, o sea, hay mucha gente a la que le cambiaron el apellido, que adoptó otro apellido. Bueno, no funciona ya de la misma manera, pero están las raíces de estos apellidos tradicionales que tienen que ver con los linajes, con los antiguos linajes. Por ejemplo, uno de estos es el ñanco. Por eso hay muchos apellidos mapuche que empiezan con ñanco, ñancucheo, ñancujil, ñancuche, que es lo mismo que sería el mismo apellido que ñancucheo, o que terminan con ñan, ¿no? Mariñán, curiñán, que es la misma palabra, ¿no? Y que se refiere al ñanco, que es un animal, se traduce como el halcón de pecho blanco, que es como es un ave de rapiña. La verdad que, o sea, desde Occidente es un bicho, es una ave de rapiña que tiene el pecho blanco y que los mapuches le otorgan un significado. Es uno de los animales con los cuales los seres humanos se pueden comunicar de alguna manera en esta forma de ver, ¿no? la vida. Y la creencia es que si yo salgo a la mañana de mi casa y veo que está parado ahí en un poste, en un árbol, está parado el halcón y me muestra el pecho, si yo le veo el pecho, si está de frente, es un buen augurio. Si me da la espalda, es un mal augurio. Y eso se utiliza, digamos, de alguna manera como guía, si van a hacer reuniones, si van a tomar decisiones políticas ese día, si van a encarar alguna clase de tarea, porque se tiene en cuenta ese augurio. Lo mismo si yo voy por la ruta y aparece el ñanco, bueno, no es lo mismo que lo vea de frente o que lo vea de espalda. Entonces, de esta manera, no es solamente que el ñanco vive y es muy abundante en esos territorios, lo que es la zona petrolera en Neuquén, que como les dije, es la zona de la meseta, es esta zona que no era apetecible por el mercado inmobiliario, por la agroindustria, porque no es buena para cultivar, es una zona semidesértica, pero es donde se encontró el petróleo, ¿no? Entonces ahora sí, es una zona valiosa y está llena de comunidades. Y digamos, ya no es solamente la presencia o ausencia de un animal, sino que tiene que ver con el trato cotidiano, por lo que significa para la cultura ese animal. Porque significa, es un animal que es importante para, por ejemplo, para poder establecer estos augurios. Los ancianos y las ancianas, que son las que tienen que darle consejo, ¿no? a las personas más jóvenes acerca de qué hacer o no hacer, se fijan ñanco, ¿no? Y en lo que pasa con el ñanco. Y además porque es el referente de una gran parte de las familias, de todas aquellas que tienen el ñanco en el apellido. Entonces, ¿qué ocurre con las empresas petroleras? Que lo primero que hacen las empresas es establecer, abrir picadas, ¿no? Abrir caminos para que pasen los camiones, las máquinas. Y entonces lo que hacen es sacar, sobre todo los arbustos, ¿no? En la zona centro de la Patagonia no hay árboles. Ustedes van por la ruta y ven arbolitos porque hay una casa, son cultivados, ¿no? No crecen árboles espontáneamente, en la cordillera sí. Pero lo que hay son unos arbustos que se llaman molle, que no es como el molle del norte. Es un arbusto, hasta esta altura tendrá y puede llegar a tener hasta 2 metros de diámetro, ¿no? Espinoso, o sea, lo menos apreciado desde el punto de vista occidental y los parámetros de belleza, o sea, es un árbol que pincha, que lastima, pero es el arbusto donde anida el ñanco, ¿no? Las empresas lo primero que hacen es sacar los molles porque les molesta, porque te rompen la ropa y porque para abrir camino para los camiones, y los ñancos se van, porque el ñanco solamente anida en el molle, no es como el hornero, que si no tiene un árbol, que hace el nido en una ventana. El ñanco necesita el molle. Aparte de que con el ruido de las máquinas, con el problema del agua, con la gente que va y viene, los vehículos que empiezan a entrar a los territorios, quedan pocos pájaros, se van también los choiques, que son los ñandúes, ¿no? Que también el choique es un animal que define linajes, ¿no? La terminación cheu o cheo, como ñancucheo es el ñanco y el choique, ¿no? Cheuqueta viene de choique. ¿No? O sea, hay muchos apellidos que también vienen del choique. Bueno, los choiques también se van, porque se espantan y además empieza a aparecer gente, a entrar gente a las comunidades que se roba los huevos, que persigue a los pichones, ¿no? Bueno, entonces yo me encontraba, por ejemplo, cuando empiezo a trabajar en estas reuniones donde digamos, el Estado frente a conflictos que había habido, confrontaciones con la policía, etcétera, o con
estas bandas parapoliciales que trabajan para las empresas, obliga a hacer mesas de diálogo, ¿no? Y en esas mesas de diálogo había personal de las empresas y había, por ejemplo, biólogos que les decían, pero ¿cuál es el problema? El ñanco no está en peligro de extinción. Entonces, ¿cuál es el problema con él? Si te vas de la comunidad un poquito y hay ñancos, y hay choiques. Es más, el ñanco es casi plaga, porque se come a los chivitos recién nacidos, se llevan los animalitos. Y la gente mapuche decía, pero nosotros necesitamos el ñanco porque es parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo empiezo a entender que no podía, digamos, hacer un informe de impacto ambiental, impacto social, sino que había que empezar a establecer otros conceptos. Entonces, junto con la gente de las organizaciones, empezamos a trabajar el concepto de daño cultural, ¿no? Que es un concepto que, bueno, utilizamos en alguna presentación, algún reclamo que hicimos. Por ejemplo, una vez conseguimos que a la empresa Apache se le quitara la licencia ambiental por 6 meses, porque habían contaminado todo lo que pidieron. Terrible, es mentira que lo de la responsabilidad, la explotación responsable, es increíble el nivel de contaminación. Y se presentó un documento y conseguimos que le quitaran la licencia, pero fue, digamos, la resolución salió en nombre del daño ambiental. Por más que hicimos todo un listado de los daños culturales que se habían producido, pero no, digamos, el Estado es muy reacio a incorporar, ¿no?, nuevas figuras. Entonces, nos hicieron caso, pero dijeron que era por el daño ambiental. ¿Por qué hablamos de daño cultural? Porque se produce, por ejemplo, a partir de la explotación petrolera, no solamente cuestión de impacto sobre especies animales o vegetales, que son muy importantes. Se produce una modificación del paisaje que atenta contra la memoria. Pensemos que estamos hablando de culturas que se basan sobre la memoria, son ágrafas, y la historia de los pueblos está, ¿no?, en la memoria, y esa memoria muchas veces está anclada en localizaciones espaciales, en lugares donde ellos pueden reconocer acá pasó esto. Bueno, en la comunidad donde yo trabajé había un cerro, que los mapuches le llaman Asquintúe, desde donde se podía observar todo el paisaje, muchísimos kilómetros a la redonda, se veían las demás comunidades, se veía hasta la cordillera, espectacular la vista que se veía desde ese cerro. Y además tiene una significación histórica, porque dicen que desde ese cerro fue que el cacique Feliciano Currán vio venir a los soldados de la campaña del desierto, y entonces agarraron sus cosas y se pudieron escapar y se fueron hacia Chile. En esas huidas que hacen que muchas familias mapuche se fueron hacia Chile, escapándose de la campaña del desierto, y por eso después cuando vuelven se dice, ve que son chilenos, porque pasaron la cordillera, pero eran de acá, ¿no? Entonces, era un lugar histórico muy importante. Bueno, la empresa le cortó la punta para instalar una máquina que ahora no me acuerdo cómo se llama, un compresor, que es como un ventilador gigante, que enfría, ¿no?, las torres, los caños, y bueno, es una herramienta de seguridad. Directamente la aplanaron, llenaron de ceniza no sé cuántos kilómetros a la redonda, dinamitaron la punta del cerro para apoyar, digamos, porque era el mejor lugar para sustentar ese aparato que es muy grande. Es decir, se producen daños al paisaje que digamos, bueno, pensemos en la minería a cielo abierto, ¿no? Los agujeros que deja, que después la empresa se va y el paisaje te quedó arruinado para siempre. Pero no es solamente el paisaje, es un daño cultural, porque en el paisaje está codificada una gran parte de la memoria de los pueblos. Tiene que ver con la organización familiar, la organización social. A partir de la contaminación del agua, en esta comunidad, por ejemplo, que tenía una superficie muy grande, eran muchísimas hectáreas, pero había muy pocos pozos. O sea, la extensión a veces de las comunidades es muy grande en superficie, pero lo que pasa es que hay poca agua. Entonces, tenían 2 pozos de agua y uno se lo quedó empetrolado para siempre, porque con las nuevas técnicas de fracking, ya se estaba utilizando el fracking en algunas zonas, se rompen las napas de agua, ¿no?, y se mezclan con las capas superiores de la explotación petrolera. Entonces la napa queda destruida para siempre, ¿no? Entonces,
bueno, ¿qué pasa? Al depender, bueno, de un solo pozo de agua les quedó que quedaba a kilómetros, porque son comunidades muy grandes que uno tiene que, para poder llegar de una punta a la otra, tiene que subirse a un auto y viajar durante horas. Era imposible para las familias que vivían de un lado ir a servirse agua del otro lado. Entonces el Estado de la provincia, el gobierno provincial, obliga a la empresa petrolera como forma de remediación que le entregue a las familias 2 tanques de agua por quincena, pero 2 tanques de agua del tamaño del que yo tengo arriba de mi casa, para uso solamente de mi familia. Esto era por familia, pero por quincena. De manera que se reduce de tal manera el consumo posible de agua. De ese tanque de agua tienen que darle de tomar a los animales, tienen que tomar, tienen que cocinar, tienen que bañarse, tienen que hacer todo lo que haya que hacer. Entonces la huerta que tenían la mayoría de las familias, que detrás de los álamos que plantan para tener sombra para la casa, también tenían su huertita, no hay más huerta, porque no se puede, ya no hay más agua. Entonces, ¿qué pasa? La mamá que preparaba las comidas tradicionales o no tradicionales, pero que elegía lo que le daba de comer a su familia, ahora va al supermercado a Zapala o a Putralcó y compra fideos y entonces, bueno, estamos en un momento en que las familias mapuche viven de chivo y torta frita. Y es chivo y torta frita a la mañana, chivo y torta frita a la tarde, chivo y torta frita a la noche. Esto trae problemas alimentarios en términos, digamos, biológicos, en términos médicos, pero trae también una cuestión que tiene que ver con la imposibilidad. A mí me decían, yo no le puedo enseñar a mis hijos las comidas que me enseñaba mi mamá, ¿no? Parecido como, alguna vez hablando con Israel, él me decía, no podemos enseñarle a nuestros hijos las palabras y los nombres y todo lo que sabemos acerca del monte, porque nosotros íbamos a cazar y aprendíamos durante esa actividad. O sea, las culturas indígenas no se transmiten en la escuela y no sirve que como contraprestación por un plan social una persona vaya a dar un taller en la escuela, porque no se aprende de esa manera, ¿no? Además genera un impacto que no es solamente en los pueblos indígenas. Pensemos lo que pasó a partir sobre todo del 2001 con lo que fue, digamos, la miseria y todo yo me acuerdo de una antropóloga que se llama Patricia Aguirre, que trabaja temas de alimentación y que trabajaba este tema también, ¿no? Cómo impacta en las familias el hecho de que ya la mamá y el papá no cocinen, ¿no? O no pueden elegir, sino que les llega la comida de la iglesia, o sea, lo que tiene que ver con el rol de papá y de mamá, ¿no? Cómo se van afectando hasta estas cuestiones intrafamiliares. Y ni hablar, hablando en términos de soberanía alimentaria, ¿no? Ese concepto que tiene que ver con que cada pueblo tiene derecho a elegir lo que come. Acá no se está respetando ese derecho porque lo que tienen son los alimentos no perecederos que les llevan de la parroquia, no pueden elegir otra cosa. Entonces, bueno, toda esta serie de cosas la fuimos como codificando, ¿no? Trabajando con la comunidad en el concepto de daño cultural, que la diferencia, y con esto cierro, la diferencia con el simple cambio cultural, porque decíamos todas las culturas cambian, es que cuando hablamos de daño cultural no es como el cambio que puede ser positivo, negativo, que puede ser contextualizado, sino que el daño cultural es algo no elegido por la comunidad, está impuesto en un contexto de violencia mayor, no viene porque sí, sino que es producto de una violencia mayor, y además es visto por la propia gente como una mengua de su dignidad y su identidad como grupo, ¿no? Entonces todo eso es lo que llegamos a codificar como impacto, en este caso de las empresas petroleras, que no es solamente la contaminación que uno ve como la mancha del suelo, ¿no? Bueno, esta es la manera en la que trabajamos y bueno, como última reflexión, bueno, a mí me sirvió, digamos, como antropóloga. Yo ya tenía un título de antropóloga, pero tuve que aprender todo afuera, y a ustedes, los del equipo, les habrá pasado eso también en Formosa, ¿no? Y uno tiene que salir a aprender todo afuera de nuevo, en parte por la falta de diálogo y por la falta, digamos, de conmensurabilidad de los conceptos, ¿no? Que utilizamos en la academia, y que bueno, que estamos tratando, ¿no? Estamos tratando dentro de la academia de ir cambiando eso, de trabajar con, que nuestro trabajo no sea describir cultura, sino trabajar con los miembros de las comunidades para, digamos, construir conceptos que todos podamos, digamos, de alguna manera compartir como herramientas de trabajo, ¿no? Para resolver situaciones determinadas. Bueno, esa era un poco la experiencia que les quería contar. Cualquier cosa, después las preguntas ampliamos. Gracias.